pero hablemos del problema de fondo. Y lo tenemos a Leandro Santoro acá. ¿Qué haces, Leandro? ¿Cómo estás? Bien, Mauro. Gracias por venir, ¿eh? Gracias por invitarme. Pusiste la seguridad en el foco de tu campaña. Hace mucho tiempo. Sí, sí. Bueno, es el 6º ministro de Seguridad en 5 años del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Lo que habla a todas luces de que no le han encontrado la vuelta al problema de la inseguridad. Lejos de ser la ciudad más segura de América Latina, si vos tenés más o menos un ministro por año, significa que tenés un problema grave que no sabés cómo abordar. En segundo lugar, te quiero decir que a mí me llamó la atención que el reemplazo no haya sido de Alessandro. ¿Cómo no era que el ministro anterior se fue por una operación K y se iban a tomar tiempo para poder demostrar su inocencia? Lo sacan a Bursaco y en lugar de convocarlo a Alessandro ponen a Coria. A confesión de parte, relevo de prueba. Esto significa que el jefe de gobierno, en primer lugar, sabía que de Alessandro estaba recaudando o para él o para la banda. Eso no lo sé, pero sabía que tenía las manos sucias. En segundo lugar, lo de Bursaco me parece absolutamente increíble, porque el tipo se va de viaje a 5 meses de asumir y a 3 meses de terminar el mandato. ¿Que el jefe de gobierno no sabía que se fue a Estados Unidos? Dijo que él mismo lo había enviado en una misión que tenía por objeto reuniones con el Y de FBI, casualidad jugaba el sobrino al tenis en la misma ciudad. Sí, sí, hay también un plano del hermano, de la familia, algunas cuestiones de otro orden. Perdón, también en esa dimensión, justo el argumento ese del momento lo objetan en el gobierno porteño, pero vos hace tiempo también venís diciendo, Leandro, que en los últimos tiempos, por alguna razón, empezó a recrudecer la cuestión de la inseguridad. Recuerdo que hace un par de meses estuviste acá también y había ocurrido una semana especialmente muy sensible en episodios de inseguridad. ¿Vos lo atribuís solamente a que no hay, no es un dato menor, pero lo atribuís específicamente a que no hay una política unificada, no hay un criterio, no hay una política del gobierno porteño? Bueno, muchas cosas. Está claro que hay zonas liberadas en la ciudad de Buenos Aires. Palermo particularmente es una zona liberada. Hace 4 meses atrás también mataron a un ingeniero de origen venezolano en Palermo para robarle el celular. También lo mataron. Que fue en ese momento donde vos hacés referencia que yo hice una seguidilla de recorridas en los medios para llamar la atención. Sí. Porque poco tiempo después balearon un nene en Constitución que estaba esperando el colectivo con su abuela, después mataron a una nena en la Villa 1114, después mataron a una chica en Matadero, después mataron a una piba también en Lugano. O sea, es un desastre. A mí lo que me parece es que lo que no tiene el gobierno de la ciudad y lo que no tiene el PRO es una política de seguridad. No tiene un discurso de seguridad, pero no tiene una política de seguridad. En segundo lugar, no tienen conducción política de la fuerza. Porque hay un dato que también pasó inadvertido por la opinión pública, pero que ustedes en este canal lo remarcaron muy bien, que fue el juicio donde, al momento de explicar el homicidio de Lucas González, queda en evidencia también, por parte de la declaración testimonial de los policías de la ciudad, el encubrimiento que había hecho el jefe de policía sobre el homicidio de Lucas González. Motivo por el cual hay 14 policías detenidos. Sí. Pero el policía de la ciudad que declara en sede judicial dice que el encubrimiento estuvo a cargo del jefe de la policía de la ciudad. ¿Qué hizo Horacio Rodríguez Larreta? Nada. Miren, compañeros, yo entiendo, si el jefe de gobierno quiere respaldar al jefe de la policía, me parece correcto. Tendría que haber venido acá o a cualquier programa de televisión o llamar a una conferencia de prensa y decir, yo lo respaldo al jefe de policía. La otra alternativa es lo que hubiese hecho yo frente a semejante acusación, echarlo. Sí. Ahora, lo que no puede pasar es el silencio, porque entonces, ¿qué es lo que están esperando? Que todo el mundo silenciado por la pauta oficial haga que el tema pase como si nada. Ahora, finalmente vos tenés al jefe de la policía de la ciudad cuestionado por sus propios suboficiales que le dicen que forma parte, oficiales y suboficiales que le dicen que formó parte de un esquema de encubrimiento. Y después tenés al jefe político de la fuerza, que es el ministro de Seguridad, de paseo y de vacaciones por los Estados Unidos. Es obvio que este tipo de cosas que pasaron esta semana van a seguir pasando en una ciudad donde finalmente nadie sabe quién gobierna. Te pregunto esto porque a mí me llama la atención. Creo que estás dando en el clavo respecto de la preocupación principal de la ciudadanía. Pero, yendo a lo que decía Pablo, ¿no te da la sensación que a Alessandro lo aguantaron mucho y a este lo hicieron saltar de una manera mucho más rápida? Sí. O sea, no estoy diciendo que no sea importante un asesinato en el corazón de Palermo. Sí, sí. Pero, si es verdad todo lo que se dijo de Alessandro, le dieron incluso, ¿te acordás? Licencia para que esperáramos.
Y después de eso nadie se animaba hasta que finalmente los separaron. A este lo hicieron volar a la mierda y hace 5 meses que está. Y el asesinato de Lucas González transcurre durante el periodo la gestión de Alessandro, ¿no? Y lo bancaron. Asesinato que fue llevado adelante por una brigada de la Policía de la Ciudad. ¿No responde eso a una también, y pienso en los negocios que hay siempre detrás de estos temas, a una matriz de negocio que es muy propia del PRO en la Ciudad de Buenos Aires? Cuando yo sea jefe de gobierno, la persona que se va a ocupar de la seguridad va a ser intachable. Va a saber del tema, espero presentarla dentro de poco. Allá tenés el nombre. Sí, por supuesto. Bien. Tengo la persona indicada para que sea a cargo de la seguridad en la ciudad. Intachable, con conocimiento de la materia, con capacidad de mando sobre la fuerza, con capacidad también para interpretar cómo son los cambios que van ocurriendo en la matriz del delito. Yo les digo una cosa, miren, en materia de propuestas para la política de seguridad de la ciudad tiene 15.000 cámaras. Ahora, en general, esas cámaras sirven como prueba una vez que se cometió el delito. No sirven para prevenir. Si vos hubieses tenido gente mirando las cámaras en Palermo, por ejemplo, tal vez, lo voy a poner en potencial, podríamos haber evitado la violación en manada que se había hecho hace 3 meses atrás. Porque aparecieron las imágenes, pero aparecieron después que los acontecimientos sucedieron, porque no había nadie de carne y hueso mirándola. Y así todo, Leandro, pienso, vos recién decías, no tienen políticas, lo que tienen es un discurso y una mercantilización absoluta, ¿no? de los objetos que utilizan para hacer seguridad. Tema cámaras. 15.000 cámaras de seguridad, decías vos, no sirvió ni para prevenir, ni tampoco para esclarecer, ni tampoco para capturar a la persona. Porque Están hablando de un presunto lumpen al que lo tienen que haber enfocado una enorme cantidad de cámaras, ya pasaron más de 24 horas y todavía no se sabe dónde está esa persona. Tampoco se sabe en cuántas. El Libertador. Tampoco se sabe en cuántas de esas 15.000 cámaras funcionan efectivamente. Esta es otra discusión. Ahora, lo que te puedo decir es que en las zonas calientes, vos no puedes tener 15.000 personas viendo las 15.000 cámaras. Eso es una ridiculez. Pero sí en algunas zonas calientes, como en el caso de Palermo, que es la comuna con más índice de robo y hurto de la Ciudad de Buenos Aires, por el tema del turismo, amerita que vos tengas ahí un centro de monitoreo barrial viendo cada una de estas zonas. Hoy, Romina Mangel comentaba recién en una red social que ella pasó por Avenida Libertador y que no vio ningún policía. Bueno, esto habla también de la falta de conducción civil y política de la fuerza, que después de lo que sucedió, la gente que sigue viviendo en ese mismo lugar, que debe estar aterrorizada por lo que le pasó al ingeniero, sepa que no hay un solo policía de la ciudad. La verdad que, a ver, no habla solamente de la falta de profesionalismo de Bursaco, habla de la falta de sensibilidad de Larreta. La falta de sensibilidad de Larreta. Ponete en la piel, no solamente yo no me quiero poner en la piel de la familia, la escuchaba recién a la mujer, está destruida. Pero los vecinos del barrio, ¿sabés cómo deben estar también? Si saben que finalmente mataron un chico en la puerta de su casa y no pasó nada al día siguiente. Es una locura. Estaba pensando, hoy contábamos Martino, el que va a ser a quien propuso Marra como eventual vicejefe de gobierno, si tenés alguna referencia de él en particular. Evidentemente también mete la cuestión de la inseguridad en la campaña. ¿Se está enfocando en eso? ¿Ves o te preparás para una campaña más bien corta, con intensidad, en esta situación también de disputar el balotaje en la Ciudad de Buenos Aires? Nuestro adversario claramente es Jorge Macri. A ver, con mucha humildad lo digo, pero le sacamos casi 10 puntos a la Libertad Avanza. La Ciudad de Buenos Aires es una ciudad sofisticada. No le fue tan bien a la Libertad Avanza como le fue en otros distritos. Acá vos tenés que tener candidatos solventes, maduros, con programa de gobierno. La gente de la Ciudad de Buenos Aires... Que Marra no lo es, decís vos. La gente de la Ciudad de Buenos Aires no vota cualquier cosa. La gente de la Ciudad de Buenos Aires te puede gustar más o menos cuáles son las preferencias de la ciudad, pero es un público más sofisticado, es una ciudadanía más sofisticada. Dicho lo cual te digo, nuestra campaña está orientada a proponer una alternativa a un modelo de ciudad que está explicada en los negocios. Y probablemente este problema de la inseguridad también tenga que ver con eso. A ver. Negocios lícitos e ilícitos. Pero que por zona liberada... ¿Y a vos te parece, si yo te digo dónde venden repuestos de autos robados, dónde me decís? Una calle te menciono. ¿Qué calle? Anímate. Warner. Con W. Warner, Libertad La Joya. Si te pregunto dónde venden relojes y cadenas robadas, ¿dónde me decís? Libertad. Si te pregunto dónde venden celulares robados, ¿qué me decís? Sí, o el barrio, Plaza ¿no? Miserere. O dónde venden droga. Escúchame, a ver, si la gente... En todos lados. Pero a ver, la gente sabía la dirección de dónde vendían droga. Fueron a la policía. No le dieron bola, tuvieron que ir a América TV, un tipo con la cámara prendida, un notero, le vendieron droga en vivo.
Entre Rubino y Lehuen hacen ¿Qué una te quiero- dupla de pero qué te ministro quiero de decir con seguridad esto? y A ver, vice. lo ¿Qué contamos. te quiero decir? Es evidente que hay una convivencia entre un sector de la policía, no toda la policía, entre un sector de la policía y el delito en esta ciudad. Y la política cubriendo, ¿no? Y la política cubriendo sin lugar a duda. Eso es un tema, porque ayer contamos cómo operan las bandas de celulares y mostrábamos todo cómo es el paso a paso, ¿no? Alguien te roba, lo llevan a un lugar donde el celular se enfría, después el celular lo dejan en algún lugar, te vacían las cuentas, después lo sacan un poco de circulación y cuando ya nadie lo reclama ni se lo geolocalizó, se pone de vuelta en el mercado. Ahora, está lleno de locales donde te venden celulares que claramente son afanados, nadie hace nada con esos Porque hay que locales. hacer inteligencia ¿Están crimi- habilitados? Hay que hacer inteligencia criminal. Es así de simple. Hay que hacer inteligencia criminal. Pero si vos tenés la decisión política de terminar con el delito en una ciudad como la nuestra, a ver, delito siempre vas a tener, pero lo podés reducir mucho más de lo que lo están reduciendo estos tipos, porque además tienen la suerte para la desgracia, digamos, ¿no? Pero ellos tienen la suerte de que mucha gente, cuando nos roban, no hacemos la denuncia. Si a vos te roban el celular, vas a la comisaría, no la haces. Por eso nosotros propusimos un convenio con las empresas de telefonía celular para tener actualizado un mapa caliente del delito, para darle más información a la policía para que pueda operar en algunos lugares. Ahora, déjame hacer un traslado porque yo creo que te impacta también a vos Sí. la campaña nacional y la cuestión económica, que es el otro gran Sí. tema de debate y de discusión. Quiero hablar de los temas que le calientan Sí, obvio. a la gente. La inseguridad es uno, el bolsillo es el otro. Esta semana el gobierno nacional anunció una serie de medidas. Se habló de esta suma fija que tanta polémica generó. Dio la sensación de que hubo una reacción a la devaluación, pero que no alcanzó, que no alcanza, por lo menos, te estoy hablando de la sensación que uno percibe en la gente con la que charla, el tachero, el comerciante pyme que te atiende. ¿Qué hay que hacer para que en la Argentina el salario recupere el trabajador, recupere poder adquisitivo? No hablo de que le sumes plata al salario solamente, sino cómo haces para que le suba realmente el ingreso al trabajador. La discusión es el modelo de desarrollo. Es claro eso. Yo creo que el año que viene, sea cual sea el gobierno, la Argentina va a estar mejor. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la sequía que padecimos este año. Faltan 22.000 millones de dólares. Eso hace la actividad económica, eso hace las tensiones cambiarias, eso hace a la inflación. Y lo mismo el tema de la renegociación de la deuda, que me parece que es clave para poder pensar un proceso de estabilización. Lo primero es terminar con la inflación y lo segundo, definir un modelo de desarrollo que desde nuestra perspectiva tiene que ser productivista, tiene que ser de valor agregado, tiene que combinar la capacidad exportadora de nuestro país y la atención al mercado interno. Por eso es muy importante tener claro qué es lo que estamos discutiendo. Acá hay un nuevo eje en la política argentina, ¿eh? El eje es Macri-Milei. Ese eje Macri-Milei trae una agenda ultraconservadora, recargada, inspirada en lo que vimos en la década de los 90. Un Estado mínimo, una sociedad de mercado, un Estado que se desprende de las joyas de la abuela, que se desentiende de la capacidad de regular algunos mercados, que deja que los mercados se autorregulen, y eso sabes en qué termina, y acuérdense lo que les digo hoy. Ojalá no lo podamos comprobar, pero esos programas económicos siempre terminan en recesión y en desocupación, destruyendo empleo, porque después empiezan con la apertura económica, la dolarización y la convertibilidad, que finalmente lo que termina es matando el aparato productivo. Entonces, si hay algo peor que la inflación, es la mezcla de inflación y desocupación. Entonces, para terminar con la inflación y para generar un proceso productivo virtuoso, lo que hay que tener es gente que defienda el trabajo argentino y el empleo y el ingreso argentino. Vos tenés la particularidad de la ciudad, pero Mauro te llevaba al tema nacional, que indudablemente es el marco de toda la discusión. Sí. Y uno advierte a veces como que ni en Unión por la Patria, incluso tampoco en Juntos por el Cambio, terminan de decodificar el fenómeno Milei y como que no hay tampoco herramientas tan claras para ver cómo se enfrenta, cómo se disputa, cómo se combate electoralmente con Milei. ¿Vos tenés una mirada sobre eso? ¿Advertís qué es lo que hay que hacer de alguna manera? Sí, a ver, mi pelea está enfocada, si querés, en la ciudad de Buenos Aires, y yo identifico un eje Macri-Milei, como te decía recién, entendiendo que Milei dejó trascender que su dador de gobernabilidad y de legitimidad va a ser Macri, entonces yo tengo todo el derecho a pensar que eso va a tener reciprocidad en la ciudad de Buenos Aires, que así como Macri le va a dar diputados para gobernar a la ciudad, la nación,
probablemente la Libertad Avanza termine siendo parte también en los hechos del bloque de legisladores y un hipotético gobierno de Juntos por el Cambio que esperemos que no se dé, porque ya vimos lo que pasó cuando Juntos por el Cambio y el PRO particularmente tiene la mayoría en la legislatura, te vende todo, te deja todo liberado al mercado y ahí te construyen torres de la mañana a la noche, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que dar un debate sobre el modelo de sociedad que nosotros queremos. O sea, yo creo que hay 3 claves para entender hacia dónde hay que ir. Primero es el cuidado de la gente. O sea, nuestro proyecto es un proyecto esencialmente humanista. El cuidado de la gente. Hay una responsabilidad en el cuidado de la gente, no que cada uno se la arregle como pueda. En segundo lugar, hay que mejorar el Estado. El Estado no solamente hay que defenderlo, sino hay que mejorarlo. Ahora, como decía, creo que Juan Grabois esta semana, ¿viste? Que el pibe tenga un problema no significa que lo tengas que matar, ¿no es cierto? O sea, hay que curarlo. Bueno, el pibe porque hacía referencia al Estado como un niño, creo. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Leandro. Y finalmente el poder. Hay que limitar el poder real en la Argentina, porque cuando el poder económico concentrado tiene toda la capacidad para definir las reglas de juego, bueno, se transforman los monopolios, los abusos de posición dominante, etcétera. A eso iba, porque terminamos el gobierno con pocos dólares, con las reservas agotadas, hubo un superávit comercial de más de 40.000 millones de dólares. ¿Qué pasó con las reservas? ¿Qué pasó con los dólares hasta que llegó Sergio Massa al Ministerio de Economía? Bueno, ahí una de las cosas que vos sabés perfectamente, el tema de la sequía, faltan 22.000 millones de dólares. Pero eso fue ahora, yo te digo antes, con el superávit comercial, ¿dónde se fueron las reservas? ¿Qué pasó antes que llegue Sergio Massa? Porque hoy, digamos, sí, la sequía es verdad, pero faltan dólares. Sí, yo coincido, y vos sabés que yo pienso que, como creo que el Estado tiene que tener un rol activo en la defensa del empleo, tiene que tener un rol muy activo en la defensa de las divisas, porque si no hay divisas, no hay empleo, no hay producción. Pero por eso es importante tener claro cuál es la diferencia ideológica entre los proyectos. La diferencia ideológica hace a la calidad de vida de la gente, ¿viste? Si vos dejás que el mercado, por ejemplo, para poner la discusión en el futuro, que el mercado fije cualquier tipo de cambio, que el mercado defina a cuánto tiene que estar la moneda, que el mercado... Si el mercado se autorregula, es la ley de la selva. Entonces yo quiero una economía de mercado, pero con un Estado que regule, como todos los países capitalistas serios del mundo. El kirchnerismo siempre propuso un modelo de capitalismo nacional, y ese capitalismo nacional siempre parte de la premisa que el Estado tiene un papel que cumplir. No es que el Estado se retira y deja que el mercado organice las relaciones económicas, porque el mercado no tiene sensibilidad social, porque el mercado no tiene responsabilidad ambiental. Entonces, lo que está en discusión es esto, tanto a nivel nacional como a nivel local. Leandro, ese eje que vos advertís, Macri y Milei, si lo pensamos y lo conceptualizamos, es la derecha con la ultraderecha, ¿no? Sí. Desembarcando en la Argentina. Ahora, ¿cómo se frena ese avance? Es la pregunta, digo, porque nos podemos pensar en Brasil haciendo un gran frente democrático, buscando a Alckmin, el centro, que incluso había cuestionado mucho al propio Lula da Silva y aportando para su encarcelamiento, o es más ingeniería electoral con esto de, bueno, si Unión por la Patria consigue que quienes no lo fueron a votar vayan, entonces ya se meten en el balotaje? Digo, ¿cómo se trabaja esa disputa final que es el avance, ¿no?, de la ultraderecha en nuestro país? Bueno, acá tienen una responsabilidad mis correligionarios. Los votantes de Lustó en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué piensan hacer? Linda pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué van a hacer los votantes de Lustó? ¿Le van a dar todo el poder a la derecha y a la ultraderecha? ¿O van a buscar construir un equilibrio republicano y democrático? Porque como te dije la vez pasada cuando vine a este programa, o a un programa de este canal, a Jorge Macri lo formó Franco Macri. A mí me formó Raúl Alfonsín. Entonces, en materia de discusión sobre política local, yo creo que tenemos una responsabilidad las porteñas y los porteños de frenar esta derecha. Y el electorado radical o el electorado independiente que se siente afín con ese universo de valores, tiene que saber que esta no es una elección más. La elección en la ciudad se ha resignificado después de la discusión que se dio en las PASO. Es una elección que se está dando en el marco de un contexto sumamente adverso para las fuerzas democráticas y populares. Entonces se necesita construir un gran polo, y como ya dijo Sergio Massa, a nivel nacional también, si él llega a ser presidente va a convocar un gobierno de unidad nacional. Bueno, cuando yo sea jefe de gobierno también voy a convocar a todas las fuerzas democráticas, y quiero que sepan los militantes y los simpatizantes de esas fuerzas democráticas no peronistas que la expresión política que nosotros llevamos adelante con Bárbara Rosen tienen una alternativa no solamente para frenar a la derecha, sino para materializar sus sueños.
Me tengo que rajar para el otro segmento del estudio porque me está esperando Ariel Sack para hablar del atentado contra Cristina. Hoy 1 año, 10 segundos. Siempre pienso lo mismo, ¿qué hubiese pasado si esa bala salía? Yo sé que hoy estamos todos reclamando por justicia, para que se investiguen las responsabilidades políticas, y me sumo a ese pedido. Pero yo también quiero mandarle un mensaje a la política, ¿no? Porque cuando al principio vimos esos discursos de odio circular, muchos hacían consumo irónico o le restaban importancia. Esos discursos de odio, esa violencia verbal, si no la paramos, finalmente puede terminar en una tragedia. Así que primero un saludo grande a Cristina, que sé que muchas veces está mirando este canal, si me está viendo, que la quiero mucho, que le mando un beso grande. A toda la gente que se conmovió hace 1 año, porque todos nos acordamos dónde estábamos cuando eso sucedió. Y también a la democracia argentina, a la política argentina. No dejemos que avance la intolerancia, la ultraderecha y frenemos los discursos de odio. Gracias, Leandro.